Hola, ¿cómo están todos? Soy María Edith y hoy estoy aquí con ustedes otra vez desde uno de mis lugares favoritos, como les he comentado, hoy me va a ayudar con este video Sirocco. Sirocco es mi compañero de aventuras, es mi súper reto y les voy a contar por qué, les voy a contar cómo ha sido este transitar conmigo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con cómo puedes tú tener un sueño y convertirlo en realidad. Como les he dicho, yo desde chiquita pues soñaba con montar a caballo y fue un sueño que olvidé, que dejé guardado en el cajón, que ni me acordaba que lo tenía hasta que pues por azares del destino y sobre todo por temas de actividades y coincidencias de la vida que mi hija quiso montar también y ella encontró el como sí, ¿no? Y me trajo junto con ella, me acordé de lo que yo quería, ¿no? Me acordé de este sueño que yo quería también y que yo tenía de chica y me aventé a hacerlo realidad. Sin importar la edad, sin importar lo que dijeran los demás, sin que me dijeran, es que ya estás muy grande, es que es un riesgo, es que es peligroso. Y he encontrado tantas analogías en mi caso particular de el tener esta actividad con la vida que de verdad es súper enriquecedor y por eso me gusta compartírselos así, porque son como metáforas. Aquí en equitación la gente mucho dice que el que no monta no se cae, por ejemplo, ¿no? Y así es la vida. Si tú no vives, si no te subes, en este caso de caballo, no montas, no avanzas, no aprendes, no enfrentas retos, ¿sale? Entonces hoy les voy a platicar cómo fue que hice este sueño realidad. ¿Te ha pasado que a veces se te olvida que soñabas? ¿Se te olvida tu sueño? A mí eso me pasó y fue muy chistoso porque yo de chica, yo soñaba que la bicicleta era un caballo, que el columpio era un caballo y así. Y por supuesto ni estaba a mi alcance y en casa éramos varios en la familia y entonces mi mamá se partía en 20 para tenernos a todos con actividades. Y este sueño pues nunca lo hice realidad, nunca encontré el camino para llevarlo a cabo, ¿no? Hasta que mi hija puso su atención en ese sueño. O sea, qué chistoso que inconscientemente o sin quererlo, ella también le llamaba muchísimo la atención los caballos y coincidentemente un día hubo una posada de su escuela en un lugar donde era un salón como muy al aire libre y que enfrente había un hípico. Y resulta que uno de sus compañeros, además de escuela, pues iba a montar ese hípico. Entonces mi hija empezó, ven, vamos, quiero investigar. Y ese es un claro ejemplo de cómo cuando pones tu atención en algo, puedes encontrar las formas del cómo sí. Porque a diferencia de mi caso, que cuando yo era chica, yo sentí que no tenía las herramientas para justo abrir estas oportunidades, ella sí las encontró. Entonces ese creo que es un claro ejemplo de cómo cuando tú pones tu atención en algo y buscas el cómo sí, puedes encontrar las formas. Entonces, total que empezamos a venir a montar, ella empezó a venir a montar y yo me sentaba a ver la clase, ¿no? Y me encantaba verla y me moría de ganas hasta que un día me dije, ¿por qué tú no lo intentas? ¿Por qué no? Y ahí es donde viene también otro tema que creo que nos pasa a muchos, el tema de las creencias, ¿no? No, porque tú ya estás muy grande, no, porque tú ya no deberías de hacer ese tipo de actividades, no, porque puede ser peligroso, etc. Hasta que un día dije, hoy es el día, entonces si ni siquiera te estás dando la oportunidad de intentarlo y probarlo, no sabes qué es lo que vaya a pasar. Entonces dije, hoy voy a probar. Y entonces dije, hoy pido una clase de prueba. Pedí una clase de prueba y me subí al caballo y me encantó, me fascinó. Entonces me fui a mi casa a pensarlo y me organicé en cuanto obviamente a gastos, me organicé a tiempos y otra cosa también, me preparé físicamente porque pues es una actividad que uno pensaría que no, pero requiere de muchas cosas. Entonces me decidí a probar y lo siguiente que pensé fue cómo me voy a organizar de tiempo, cómo voy a organizar para el tema del gasto, ¿no? Porque, aquí hablando en específico de esto, me di cuenta que había cosas que yo creía y asumía como unas realidades que no eran. No necesitas tener un caballo propio para hacer esta actividad, por ejemplo, ¿no? Y yo pensaba que sí.
no necesitas haber practicado antes para probarlo, etcétera. O sea, muchas ideas preconcebidas que yo tenía que hasta que no lo empecé a intentar y no empecé obviamente a tomar acciones en ese sentido, no aclaré mis dudas y no pude empezar a justo hacer como organizarme o establecer un método, un sistema que me funcionara para hacer la actividad. Lo siguiente fue cómo estoy yo físicamente, cómo estoy yo mentalmente, ¿no? Para poder hacer esta actividad. Entonces me empecé a preparar físicamente para rendir lo mejor posible, ¿no? Para además estar lo más segura que pudiera yo en este tema de esta actividad. Y lo siguiente fue, bueno, pues definir cuántos días podía yo venir a la semana, etcétera. Y todo esto se los comento porque creo que muchas veces dejamos de hacer cosas que quisiéramos. Uno, porque a lo mejor las olvidaste, las dejaste, como en mi caso, pues perdidas ya en el olvido y ya porque no pensabas que pudieras volverles a hacer. Entonces rescata tus sueños, piensa qué es lo que te gustaba y qué es lo que querías cuando eras más joven o cuando tenías como otra forma de ver las cosas, otra perspectiva antes de ser pues tan formal y tan serio y tan adulto y con tantas responsabilidades, ¿no? Y pues luego encuentra los caminos para conseguir esas cosas y hacerlas realidad. Entonces yo empecé a tener esa actividad y también lo que me pasó muy chistoso es que a veces llegaba a la clase, montaba, me iba, ¿no? Venía primero una vez a la semana y yo decía, ¿para qué sigues yendo a montar? O sea, qué ridícula. O sea, estás gastando tiempo, dinero, etcétera, en una actividad que realmente, pues ya a mi edad no es que yo me vaya a ir a competencias o a hacer como de súper alto desempeño, ¿no? ¿Para qué vas? Y decía, bueno, voy a otra clase. Llegaba, me subía al caballo y decía, o sea, no lo puedo bajar. O sea, bajaba yo feliz, relajada, contenta. Es una actividad que me implica un reto a mí, todos los días, ¿no? 2, me satisface temas de necesidades hasta de estado a lo mejor emocional, no sé cómo decirlo. Estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con animales como que desde chiquita ha sido mi favorito, ¿no? O sea, siempre me ha gustado. Entonces también es un poco por el lado de decirte que no todos tus sueños tienen que ser en función de conseguir, por ejemplo, dinero, ¿no? Muchas veces en ese sueño, cuando tú lo realizas, vas a satisfacer otras partes de tu vida o de lo que necesitas, estas áreas donde necesitamos satisfactores que no precisamente tienen que ver con el tema económico. Pero al hacer eso, estás en un estado emocional mejor para enfrentar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo salí aquí, para mí montar es como meditar, ¿no? Te olvidas de todo, estás en el momento presente y entonces eso a mí me servía muchísimo para después en el día estar más tranquila, estar más contenta, sentirme satisfecha, sentir que además estaba haciendo una actividad para mí, exclusivamente para mí, para nadie más. El montar somos el caballo y yo, y es estar solo conmigo. Y entonces percibirme, sentirme, retarme, ¿no? Ver qué más tengo que hacer y además la satisfacción de que estás consiguiendo algo, ¿no? Algo que quizás pues no pensabas que pudieras lograr, ¿no? Entonces todo esto creo que tiene mucho que ver con el tema de los sueños por eso, ¿no? ¿Cómo lo puedes tú relacionar a algo que a lo mejor dejaste en el cajón o a una actividad o algo que querías hacer y que no has retomado? ¿Cómo puedes retomar estas cosas, no? ¿Cómo te vas marcando objetivos? ¿Cómo vas caminando hacia conseguir la meta, no? Y creo que finalmente lo que te da es esto, ¿no? Este gusto y esta alegría, esta motivación, este empuje para seguir adelante y hacer otras cosas, ¿no? Entonces, yo te invito a que no dejes de soñar, a que sigas pensando qué es lo que quisieras, qué quiero, qué deseo, qué me gustaría, ¿no? O sea, que en función a un sueño, pero que entonces tomes pasos, decidas qué es lo siguiente que tienes que hacer para realizarlos. ¿Por qué? Porque no vas a saber o aclarar tus dudas hasta que no empieces a tomar acción, ¿sí? Si yo no me hubiera decidido, por ejemplo, a la clase de prueba, a lo mejor en esa clase de prueba me doy cuenta que no me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, ya lo dejas y buscas otra cosa. Pero si no, me hubiera seguido volando en la cabeza y si lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, es mucho el tema de accionar, de empezar a hacer cosas para entonces ir abriendo opciones, ir encontrando posibilidades, ir viendo por dónde podrías caminar, ¿sale?
Entonces, próximamente voy a dar un curso de justo cómo puedes aterrizar estas ideas, estos sueños en metas, en metas específicas y claras, partiendo de esta experiencia que te estoy compartiendo. ¿Qué fue lo que hice con este y con otros casos que me han funcionado para justo tomar acción y convertir mis sueños en metas y por supuesto hacerlos realidad y disfrutar de los resultados? Nos vemos la próxima. Chao.